Well, guys, once again, good evening. Chicos, una vez más, qué pena con ustedes. Como les contaba en el correo, bueno, fue un problema de logística con la cuenta de Zoom en la que soy la anfitriona y dadas las circunstancias, pues tuve que enviarles como este link alterno. Esto no quiere decir que este siempre vaya a ser el link alterno, valga la aclaración. Es por la situación del día de hoy. Y bueno, obviamente dadas las circunstancias, la idea es que tengamos de pronto unos minuticos más comparados a los otros días cuando les hago la toma de la asistencia, que como les he contado, desde el inicio, en los casi 10 primeros minutos se toma la asistencia, pero bueno, y obviamente es un caso especial, vamos a tener unos minuticos más. Espero no se me repitan. Estoy haciendo todo lo posible para que esa situación no se repita, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, guys, entonces, voy a darles un minutico más. Mientras siguen ingresando, ya por el momento van 12 participantes. Entonces, para arrancar, pues primero con información general del correo que les envié el día de hoy y obviamente pues con el tema del día. Entonces, voy a colocar acá, cambio el minutico, 6:07 y arrancamos. Bueno, es once again, good evening. Entonces les contaba hace unos minuticos, unos segundos realmente, que bueno, por hoy tuvimos este pequeño percance. Espero pues la mayoría alcance a ingresar. Les contaba que entonces pues también por lo de la asistencia voy a, digamos, correr unos minuticos el momento del inicio de la asistencia para dar tiempo a quienes vean el correo. Espero, ojalá toda la gran mayoría lo vean y que eso no se repita. Guys, entonces, les contaba también que haciendo un pequeño como repaso, mini resumen de lo que les había enviado el día de hoy, precisamente atendiendo como a una de las solicitudes que ustedes me habían preguntado, y es lo referente a el ingreso al aula virtual. De alguna manera es como un poquito intuitivo, tengo que aceptarlo a como dice la plataforma, pero pues no está de más que tengamos como un mini paso a paso. Entonces en la tarde de hoy yo les compartía una pequeña presentación, algo muy corto realmente, de la información a tener en cuenta, por dónde tenemos que ingresar. Sí estoy compartiendo así. Y bueno, incluso acá inmediatamente nos dicen cuáles son las instrucciones y yo les colocaba aquí un mini ejemplo. Obviamente eso es un número inventado, no usé ninguno de esos documentos como punto de referencia. Y bueno, les decía, la idea es que ustedes vean que ya les sale el aula, nuestra aula que viene siendo la que vamos a estar usando durante los 4 ciclos. Sabemos que A2 pues nos dura, por decirlo así, 4 ciclos y esa viene siendo la intención. Recuerden que esta parte del aula virtual, todavía no, Beatriz, por la cuestión de la plataforma. Entonces estoy extendiéndome unos minuticos más, precisamente para que todos alcancen a ingresar. Les decía, la idea es que ustedes empiecen a hacer el trabajo de la plataforma de forma independiente, aunque suene redundante. Tengan presente que este trabajo en el aula virtual hace parte de su contenido, sí, que viene siendo parte de las calificaciones, ¿no?
También yo les aclaraba que no lo vamos a realizar en nuestro tiempo de clase. En nuestro tiempo de clase la idea es cubrir pues los temas que estamos trabajando en nuestra sesión. También se han dado cuenta que pues tampoco hemos punto por punto de lo que tenemos en el libro, pero sí buscando obviamente cubrir como esos core topics que tenemos ahí y obviamente practicar siempre lo más posible, tanto desde la parte de writing como la parte del speaking, obviamente las que son de input, que viene siendo reading and listening. Entonces no dejemos para última hora. Yo les contaba también que les de decir como al tiempo, ¿por qué no? Los temas que vamos trabajando en la sesión, entonces vamos trabajando también los cuestionarios acá en la plataforma. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca, yo les decía el primer día, pero pues ya que oficialmente tenemos como el acceso a la plataforma, yo les decía que si en algún momento ustedes están haciendo un ejercicio y de pronto que les marcó mal, que de alguna manera ustedes dicen, no, pero ¿por qué esto me está marcando como mal? Siempre envíenme como un correo con la captura de, es que estaba realizando el ejercicio, digamos, de present simple y en la parte tal, yo creo que la respuesta es tal. Ser como lo más detallados posibles en la información para que podamos, o bueno, les pueda dar yo una solución. Y no sea simplemente, es que en el tercer cuestionario me quedó mal y no sé por qué. No, tratemos de entrar en la mayor cantidad de detalles posibles y bueno, nuevamente, como les contaba, no dejarlos para última hora. Esto no es para que los vayamos a realizar el 13 de diciembre durante el transcurso del día, no tratemos que vaya como empatado. ¿Listo? Guys, quisiera saber si tienen alguna pregunta, si ya de pronto ingresaron, si alguien quiere contar de pronto la experiencia con algunos de los cuestionarios con los que ya hayan iniciado. Ustedes me dirán. Teacher, buenas noches. Buenas noches. Yo le había enviado un email, por lo que venía en un desplazamiento, profe. Ya estoy conectado. Ah, bueno, listo, no problema. No he tomado todavía asistencia. Buenas noches. Ok. Es que yo tengo un problemita Hola, aquí para Sergio. entrar al aula virtual, que no, pues como que no me Sergio, ingresa. todavía no. Sergio, me atrevo a decir tal vez que de pronto usted todavía está a punto de ser matriculado. Sí, señor, sí, porque digamos que su ingreso oficial fue el día de ayer, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. igual yo sé que en esos casos, pues obviamente, digamos que vamos en fila, por decirlo así, los que se van matriculando en el aula virtual. De todas maneras, yo voy a hacer la pregunta que, bueno, que los estudiantes no más o menos en cuánto tiempo, por decirlo así, eh, van a estar matriculados o cuánto toca esperar. ¿Listo? Vale, Profe, gracias. pero sí puede ser por eso, porque Sí. a mí me pasó lo mismo. Ah, Natalia, todo igual, ¿cierto? Sí. Ujú, sí. Voy a escribir acá su nombre. Sí, igual Sergio Navarro y Natalia Navarro. Listo. Sí, debe ser por eso. Confiemos que no sea tan demorado, pero sí, como les contaba, a veces como que se va en turno, va en fila, por decirlo así. Pero igual yo pregunto para que ojalá pues puedan arrancar lo más posible. Bueno, guys, voy a revisar acá que cuando iba dando ingreso, vi varios nombres. iPhone, ¿quién es iPhone? Ya cambio el nombre, profe. Listo, thank you very much. Sí, porque recuerden que luego cuando arrancan las actividades yo los empiezo a llamar y bueno, para no tener ahí la confusión. Listo, guys, yo creo que voy a ahora sí tomar asistencia, ya la gran mayoría está conectada, pero bueno, reitero, sé que hoy es un caso especial. Permítanme, busco acá. Today is the first. Listo. Andrés Felipe Jaimes. Present, teacher. Thank you. Let me see if I'm sharing. Okay, no problem. Next is Juan Sebastián Marín. Present, teacher. Thank you. Next is Jennifer Paola Martínez. Let's see the chat. Ok, no está todavía Jennifer. Let's continue. Kiara Lisette. Present, teacher. Thank you, Kiara. Next is Jorge Jair Moreno. Present, teacher. Okay. We have
Jessica Cristina. Bueno, no está por el momento. Hay un micrófono abierto. ¿Quién será? Thank you very much. Permítame hago un ajuste acá. Y Yesenia, había dicho Jessica, lo siento, pero era Yesenia. Diego Fernando Larte. Present teacher. Ok, Diego. Dana Valentina Ortiz. Uy, Dana, te escuché lejos. Voy a hacer un poquito acá de todas maneras. Pero escuché, que es lo importante. Manuela Ortiz. Present. Ok. Joan Sebastián Pavón. Me pareció haberlo visto en el ingreso, pero me puedo estar equivocando. Es Marín. Bueno, no está todavía. The next person is Beatriz Omaira. Present. Thank you. Juliet Stephanie Rangel. Present. Listo, Juliet. Xiomara Caterine Rincón. Present. Okay. Jessica Paola Ríos. Present. Thank you, Jessica. Catherine Alexandra. Catherine Alexandra Rodríguez. La veo conectada. Cami, sí, Ok. es que, profe, es que estoy teniendo problemas con el internet porque voy de camino a casa. Entonces, Sí. acá estoy poniendo cuidado, pero no sé, Ok. como que mucho tiempo. Entonces, apenas llegue a la casa, cualquier cosa, si me desconecto, vuelvo a conectarme, ¿sí? Ok, Catherine, listo. Acá. Catherine. Estos son correos. Tengo varios nombres escritos acá para que no se me olvide. Marlon Yesit, que también me había comentado. No sé si de pronto me había alcanzado a escuchar. Bueno. Fabián Santa. Perdón, Mendy. Mendy Fabián Santa. Present teacher. Yes. María Alejandra Vega. Present. Ok. Karen Juliet Torres. Present. Welcome, Karen. Vanessa Zambrano. Present. Yeah. Good. Natalia Navarro. Present. Sergio Andrés Navarro. Present teacher. And in our list, William Santiago Pavón. Present. Okay, guys, very good. Thank you for your patience. Okay, I guess we can begin now. Well, guys, I was telling you, general information about the course. I will ask about Sergio and Natalia Navarro. Of course, you will eventually have access to the virtual campus. The idea of today is to continue working on our unit 2. Let me share the screen with you. Yes. Okay, yesterday you started talking or working on past simple. We will continue talking about past simple today. And the idea, first of all, is like to refresh our memory. That is going to be like the first activity that we are going to do. De alguna manera, digamos que ya nos vamos volviéndonos, usted lo sabe, ya vamos refrescando un poquito más la memoria en ciertos temas. Ayer, una de nuestras actividades era crear preguntas de todo tipo, por decirlo así, y bueno, hoy vamos a enfatizarnos exclusivamente en esta parte. The idea is to talk about past simple. Well, guys, once again, we gotta be careful about the instructions. Y pues, por eso hago
tanto como esos cambios en español a veces. Yo les insistía muchísimo en que pilas con las instrucciones, ¿no? Entonces, en ese caso, si vamos a estar hablando de pasado, pues que nos mantengamos como en esa línea, por decirlo de alguna manera. So, let's refresh what you studied yesterday with Professor Laura. The first part was talking about the affirmative statements. You already know what past simple is about. We have two groups of verbs, right? When we're talking about the affirmative statements, we have the regular verbs. Y siempre sabemos como esas pequeñas reglas de ortografía. Quizás ustedes recuerdan de algunas de las correcciones que habíamos hecho en algunos de nuestros textos hablando de cuando el verbo es en pasado. Keep in mind that when the verbs are regular, usually the ending would be ed, right? That is like the main idea on this part. In some cases, we have other changes that we have to keep into account. Esta eterna regla, you know, when we have consonant, vowel, consonant, that means that we have to double that final consonant, like the case of plant, stopped, and chatted. And we have then our second group. In our second group, we are talking about the irregular verbs. And guys, you know that the irregular verbs like completely change, and we have to be very careful on how we use them. We don't really know when they are regular and irregular, right? That is like one of the uncomfortable things of English. Uno se lo va encontrando, por decirlo así, uno se lo va aprendiendo. Quizás uno va haciendo agrupaciones como que ese se parece, pero son grupitos muy pequeños, pero nunca uno puede decir si termina en consonante es regular o si tiene 3 sílabas es irregular, definitivamente no. Es un proceso que tiene que ser muy consciente. Obviamente uno con el paso del tiempo uno se lo va aprendiendo, pero uno no puede estar cometiendo siempre el mismo error. Como decir, a mí siempre se me olvida, por ejemplo, que no es irregular y le pongo ed. Que uno cometa el error 2 veces, pero que uno siempre le quede mal. Ojo, uno tiene que ser súper consciente acá con ese tipo de verbos de alguna manera. So basically, that's the idea of the regular verbs, like they change completely. That's the thing. And of course, we have affirmative and we have negatives. If you also remember, the other day we were talking about the auxiliaries. The idea of the auxiliaries is basically to let us know that the statement is in past. Remember that we use the auxiliaries in 2 moments, when the statement is negative and when we have questions. When we have yes, no questions, and when we have information questions. The good thing about the auxiliaries is that they always work on the same way. First of all, telling us the tense, you know, they are telling us that the statement, the negative statement, and the questions are in past. And based on the, let's say, position on the sentence, that means that it is a question or it is a negative form. And notice what happens. Don't transform the verb we're using the auxiliaries did or didn't. Let's say that thanks to the verb, to the auxiliary, excuse me, we don't need to make any transformation to the verb. Que de pronto si a uno se le escapa didn't went, que a uno le entienden, a uno le entienden. Pero siempre les voy a insistir, estamos en una formación y siempre les vamos a pedir que sea en la forma correcta. Entonces mantengamos como esa línea de que cuando usamos el auxiliar no tenemos que hacerle ninguna transformación al verbo. Okay? Well, guys, let's see how much you remember from yesterday. We're going to play a very short Kahoot, but like a really minimum one. I'm gonna share the link with you. Let me send it to the chat. You decide if you use the link or maybe you want to use the QR code, okay? So let me know. Well, guys, like 1 minute for you to choose your nickname and also to choose your avatar. We are supposed to be 20 participants. I hope that all of you can log in. It's very short. It's only 10 questions, you know, and the idea is to refresh our memory about past simple.
17. $18. Let's see. ¿Listo? ¿Alguien falta? Well, let's start. Very quickly. Only 20 questions. Okay, very good. It's a very simple verb, a regular one. Remember, guys, that we're talking about past. Entonces, pilas con eso. The question says, what did they do? Let's share the sound. They played baseball. Of course, the image was our point of reference. We gotta be careful about this statement, the blue one. Okay? Don't worry, Catherine. That's fine. Maybe you remember, ojo acá, a menos que vayamos a hablar de una forma progresiva, es que podemos usar el verbo to be. Y como estamos hablando por el momento de past simple, no necesitamos agregarle esa forma del verbo to be. Okay, well, this sentence, the green one, is correct, but you know, it is not about the information that is being presented on the picture. Let's continue. Okay, Andres, excellent. Question 3. Okay, didn't have. Let's see the other possibilities. Vamos a ver esas otras combinaciones, lo que les contaba. Como ya tenemos el auxiliar, no necesitamos poner el verbo en pasado, ya es demasiada carga. El auxiliar se encarga de hacer la tarea completa. Y bueno, it no es un verbo regular, es un verbo irregular, para que lo tengamos ahí pendiente. Let's see. Okay. Next question. Okay, this is double points. Which one is incorrect? Careful, guys. You have to choose the incorrect sentence. Catherine, pero con todos no la compartan. Yes, the incorrect one is the red one. Very good. We already know that go is an irregular verb. Maybe you think that the green one, quizás pensando, eso parece una comita en vez de una apóstrofe, pero definitivamente la más incorrecta, digamos que el símbolo en este caso no afecta tanto lo que es la comunicación, la súper incorrecta sería la roja, realmente. Well, that was double points. Okay, Diego, first place. Next question. In this case, it is a question. Okay, very good. We need the auxiliary. Remember that there is an obligation whether we like it or not.
And then we had the verb. Revisemos las otras opciones. Lo que les contaba, a menos que sea una forma progresiva, podemos combinar con verbo to be. No es progresivo, no lo podemos combinar. Y nuevamente, lo que habíamos mirado en una que era negativa, pero la esencia no cambia, ¿no? Como ya tenemos el auxiliar, recuerden que ya el verbo no tengo que hacerle ningún tipo de transformación. Andrés, very good. Next. Okay, very good. The yellow one, absolutely. Let's see the other changes. Vamos a las otras posibilidades. Swim está en presente y ese está demasiado loca, por decirlo así. A pesar de que tenemos el didn't, va con ing y esa combinación no existe, básicamente. Ok. Andrés sigue, aparece Manuel Sebastián. Number 7. Let's organize the words to make an information question. Very good. That was the yellow one. When did the dog drink water? When did the other one was quite crazy, the blue one. Natalia, very good. Number 8. Let's complete the statement. A pretty simple one. Probably we would miss a preposition if we wanted to use the blue one. Mandy, you appeared. Number 9. Okay, very good. Played. It is a tricky one when we are talking about the transformation, maybe. Recuerden que no es que termine en Y lo que va antes de la Y. Si va una vocal, simplemente le agregamos ed y ya. Pero si es un verbo que es con Y y antes va una consonante, sí tendríamos que hacerle esa transformación que algunos de ustedes escogieron acá. Esa siempre va a ser la pista. No tanto que termine en Y, que es lo que va antes de la Y. We're about to finish this Kahoot before we continue with our activities on our book. 2 more questions. Double points. Let's see. In this case, which one is correct? Very good, Catherine. My friend bought a car. Very good. Well, the yellow one, as I was telling you, pilas con escoger verbo to be y otro verbo. En este caso, no lo necesitamos. Y bueno, la cascarita, como les contaba, by no es un verbo regular. Entonces ya empezamos a tener en cuenta, by es irregular y que nos empiece a sonar que es irregular. Well, let's see if we have any changes. A little bit. Well, final question, guys. The yellow one, absolutely. Go is irregular.
Y bueno, quizás de pronto de rapidez alguien escogió la azulita, pero esa no era. Well, guys, let's see the podium. Sebastián, very good. Natalia, very good. And the absolute winner, number 1. Andrés Jaimes, excellent. And of course, Mandy and Manuela, I guess. Very good, guys. So I know that you know about past simple. For you, like the grammatical rules are pretty obvious. But remember that when we start practicing, it's actually the moment. Sí, abandonar página. When we know how much we have to practice, right? That is basically the idea on that part. Ah, okay, me pasé de página. Any questions, Una guys? pregunta. Sí, Señora, sí, cuénteme. los links quedan en, o sea, el chat queda en algún lado para nosotros volver a utilizar los links de los jueguitos o definitivamente se pierden. No, cuando se cierra la sesión el chat se da, pero lo que sí de pronto voy a hacer es cuando les comparta el material de las sesiones, digamos yo coloco la diapositiva de hay un Kahoot, les coloco el link, pero queda un poquito diferente para que ustedes puedan practicar. ¿Listo? Profe, sería genial, muchas gracias. Listo, entonces creo que poner el link. Sí, porque que ustedes vean esta imagen no les dice nada. Sí, perfecto. Si hay una opción que es como de trabajo independiente, entonces quedaría esa opción para que ustedes sigan practicando. Let me go back. Yes, guys, so we continue talking about past simple. First of all, talking about the grammatical component. Second of all, talking about other expressions and words that we can use. Let's have a look at these different time phrases that we have in here. And let's see, or let's read the instruction. Entonces, Jessica Rios, please, could you read this instruction on B? Señora, Jessica, could you read this instruction B? Only read the instruction, number, the blah, blah, blah. number the time phrase in the box. One, Okay. 1, 2, 1 to 12. starting with the most recent. Present, very good. So guys, notice that here we have 12 time phrases. The idea is that you're going to start with the one that is the most recent, and then you finish with the one that is, let's say, the oldest from all of these ones. You have basically to organize them chronologically, okay? For example, just like for you to have it in mind, this would be number 1. At 8 o'clock in the morning. Esa vendría siendo la más reciente de todas estas 12 que están acá. So the idea that you organize the statements. Remember being number 1 at 8 o'clock this morning. And then you would finish with this one. Le voy a decir la primera y la última. ¿Listo? In the 19th century. The idea that you organize them, you have to organize all of them. You are going to notice that while you use or while you organize the statements, we're paying attention to some prepositions of time that we have in here, but we will study them in a moment. Ya miramos esa parte gramatical, vamos a darle la mirada como a esas frases que también nos ayudan a enriquecer definitivamente la información y lo vamos a manejar en ese contexto, organizando esas frases de manera cronológica. Remember, guys, number 1 would be at 8 o'clock this morning, and the number 12 would be in the 19th century. Guys, is the instruction clear? Yes, teacher. Okay, guys, very good. You're going to have 5 minutes to organize the statements, and then we're going to see how you organize them chronologically. Let's see, guys, 5 minutes starting now.
Profe, Cuénteme, Jorge. es que ahí dice que de 1 a la 12, pero solo hay 10 oraciones. Sería de 1 a 10. Ah, sí, tiene razón, sí, señores, de 1 a 10. Listo. You are absolutely right, Jorge. Yes. You have, guys, less than 2 minutes left, okay? Well, guys, time's up. The idea was to organize well. Now we know that it is from 1 to 10, not from 1 to 12. And I told you, like, which was the first one at 8 o'clock this morning and number 10 in the 19th century. Let's continue with the most recent. We already know number 1. What do you have as statement number 2, Andres Felipe? Andres Felipe Jaimes. Let's see the chat. Okay. Okay, Andres. I get it. Maybe Beatriz can help us. What would be the second statement? De la más reciente a la más antigua. Okay, the second is Monday, on Monday morning. That would be actually number 3, Beatriz. Number 3, yesterday. So yesterday afternoon would be number 2. And on Monday morning would be number 3. Okay? Okay. Yes. It is a little tricky, I guess. Diego Olarte, what about number 4? Last weekend. Absolutely. Number 5, Jennifer Paola. July 1995 and 1995. July, very good. Jorge, what about number 6? In 1958. Very good. That's the one for number 6. Let's have a look at number 7, Karen Juliet. In the 1940 teacher, 40s. I can say 40s. Is that correct? That's correct. 40s. Very good. Let's continue with number 8, Katerina Alexandra. On 21st September 1934. Very good. What about number 9? Well, that would be the last one Kiara Lisette, right? Because we already know number 10. So which one would be for number 9? Okay. 100 years ago. Very good. Well, guys, that was the idea. In this case, talking about those expressions, not only expressions, I mean time phrases. When we are talking about time. Just to recap, well, in this case, the examples
are not in past simple, but the general idea is pretty much the same, you know. We were talking about on, we were talking about in, and in some cases we were talking about at. Just keep in mind that when we're talking about days of the week, when we're talking about dates, when we're talking about holidays, we use on. Notice the examples. We use in when we're talking about times of day, like in the morning, in the afternoon, in the evening. When we're talking about months, when we're talking about years, you know. And keep in mind that we have at. We have two possibilities when we're using at. When we say at night, is the only one that is different. Uno tiene in the morning, in the afternoon, in the evening. Ya para la noche tenemos at night, que en algún escrito ya se los había corregido. And of course, when we're talking about an hour, okay? That's the moment when we use at as well. Just like to refresh your memory, as I told you, well, uno ve acá, pero todos en presente, pero es la esencia de en qué momento se usa cada uno de ellos. Por el momento, hago como esa salvedad y les aclaro. Fíjense que estamos hablando de tiempo, ¿no? Porque ellos también en otro contexto nos sirven cuando estamos hablando de lugares, pero no es lo que estamos, digamos, repasando por ahora. Guys, do you have any question about these time phrases? No, teacher. Okay, guys, very good. Well, if you have a look at your books, well, the material that you have, on this next part, we have a quiz. It's very short, actually. We have 8 questions, but the main idea of this quiz, as you can imagine, is to have a look at how the questions were created. Also, you're going to notice that on these questions, we are also practicing verb to be. We're going to work not in pairs, but in groups of 3. Let's have a look at the instruction that we have in here. Manuela Ortiz, could you read instruction 1A, please? Okay, teacher. 1 second. Is the I don't see. 1A, the one that says work in pairs. Yes. Work in pairs, look at the photos and read the quiz. Can you guess any of the answers? That's it, answers. Very good. So Answers. you will be sent to work in the breakout rooms. The idea is that you're going to have a look at the questions and answer them. Voy a ajustar acá lo de las salas. Listo. Entonces, guys, what is going to be the intention? On each group, you're going to analyze all the questions, and the idea that you're going to choose the answer. Pay special attention on how the questions are created. As I was telling you, the idea on this part in particular is to see also questions using the verb to be in past. That's the main intention, okay? I guess instruction is clear. Van a tener en total, mientras ingresamos a la sala y todo eso que pues nos quita un poquito de tiempo, you're going to have 6 minutes, okay? And I keep like reminding you about the time. For the moment, guys, the idea is that you're going to predict, okay? Somehow we can say that you are guessing, why not? Taking into account that some of the questions are about topics that are not very common. Algunos de ellos, de pronto en otros casos para ustedes, si tengan toda la información acerca de ese tema, es súper bien. So guys, I'm gonna send you to the rooms. Ya cuando todos estén en la sala, les envío. Tienen 6 minutos. Cuando falte un minutico les aviso. Regresamos y miramos las respuestas. A ver, ¿qué pareja o qué grupo le atinaría, por decirlo así, a la mayor cantidad de respuestas correctas? Guys, do you have any questions? No. No, teacher. Okay, let's open the rooms. Okay.
Fabián. Sí, sí, me desconecté por un momento, qué pena. Se me fue el internet. ¿Cuál era el fin la 3? ¿De qué país? Pero ¿en qué grupo estaba? ¿Se alcanzó a ir a las salas? Sí, profe, yo estaba en la sala 4, escuchando la tercera. Ah, ok, ya lo envío nuevamente a la sala. Igual ya quedó un minutico. Ok. Well, guys, welcome back. The idea in this case was for you to have a look at the questions. Let's say, why not to guess and predict a little bit about the answers? Probably some of the questions, let's say, talk about topics that are more popular than other topics, you know, that it's like normal. But for the moment, the idea was for you to predict, okay? That was intention. Now we're going to move to the next part. This is a listening exercise. We're gonna listen to the survey, to the questionnaire actually. Let me share sound. And the idea that you're going to compare your answers. Let's see if your answers are actually similar to what the track is going to share, okay? Guys, we're going to listen twice. Si a la segunda vez ustedes consideran que de pronto necesitan una tercera vez, me avisan, no les dé pena. ¿Listo? Si necesitamos una vez más, no hay ningún problema. So, remember, we're going to listen and we're going to check if our predictions, why not, are correct. Let's see. Unit 2, Recording 4. 1. Mother Teresa won a Nobel Prize for Peace in 1979, and Aung San Suu Kyi did the same in 1991. But the first woman to win a Nobel Prize was the Polish-born scientist Marie Sklodowska-Curie for physics in 1903. 2. The Williams sisters, Venus and Serena, were two of the world's leading tennis players during the 2000s. Serena won her first U.S. Open title in 1999, and Venus did the same a year later in 2000. They became the first sisters to both win the U.S. Open. 3. British women aged 30 or more got the right to vote in 1918, 2 years before the United States,
but 21 years after New Zealand, the first country to give women the vote. 4. Iranian-born Anusha Ansari became the first female space tourist on September the 18th, 2006. For her 10-day ride in the Russian Soyuz space capsule, she paid $20 million. 5. Russian cosmonaut Yuri Gagarin was the first human to travel into space in 1961, but there were only male cosmonauts until 1963, when 400 female cosmonauts applied to be the first woman in space. Only one woman made the flight, on the 16th of June 1963, and her name was Valentina Tereshkova. 6. India had a female prime minister in the 1980s, but Indian presidents were all men until July 2007, when Pratibha Patil became the first woman to become President of India. 7. On the 16th of May 1975, the first woman reached the top of Mount Everest. She was a Japanese climber, Junko Tabe. Vanda Rutkiewicz was the first European woman to reach the top, in 1978. And Stacey Allison was the first American woman to reach the top, in 1988. 8. Catherine Bigelow became the first woman to win an Oscar for Best Director for her film The Hurt Locker, a military action thriller set in Iraq, starring Jeremy Renner. Okay, listen the second time. Sorry. Unit 2, Recording 4. 1. Mother Teresa won a Nobel Prize for Peace in 1979, and Aung San Suu Kyi did the same in 1991. But the first woman to win a Nobel Prize was the Polish-born scientist Marie Sklodowska-Curie for physics in 1903. 2. The Williams sisters, Venus and Serena, were two of the world's leading tennis players during the 2000s. Serena won her first U.S. Open title in 1999, and Venus did the same a year later in 2000. They became the first sisters to both win the U.S. Open. 3. British women aged 30 or more got the right to vote in 1918, 2 years before the United States, but 21 years after New Zealand, the first country to give women the vote. 4. Iranian-born Anusha Ansari became the first female space tourist on September the 18th, 2006. For her 10-day ride in the Russian Soyuz space capsule, she paid $20 million. 5. Russian cosmonaut Yuri Gagarin was the first human to travel into space in 1961, but there were only male cosmonauts until 1963, when 400 female cosmonauts applied to be the first woman in space. Only one woman made the flight, on the 16th of June 1963, and her name was Valentina Tereshkova. 6. India had a female prime minister in the 1980s, but Indian presidents were all men until July 2007, when Pratibha Patil became the first woman to become President of India. 7. On the 16th of May 1975, the first woman reached the top of Mount Everest. She was a Japanese climber, Junko Tabe.
Wanda Rutkiewicz was the first European woman to reach the top in 1978. And Stacey Allison was the first American woman to reach the top in 1988. 8. Catherine Bigelow became the first woman to win an Oscar for Best Director for her film The Hurt Locker, a military action thriller set in Iraq, starring Jeremy Renner. Okay, guys, did you manage to guess all the answers? Yes. In your case, yes, Manuela, very good, like all of them. Well, let's see. So just to, let's say, summarize this activity, Jessica, answer of question number 1, it was, who was the first woman to win the Nobel Prize? A. Aung San Suu Kyi. Is it A? Yes. We will compare. It's actually A? Sorry? It's Marie Curie. It's Marie Curie. So it would be B, actually. That's the one. Let's have a look at the question number 2, Xiomara Caterine. Why were the Williams sisters famous in the 2000s? A. Could you read the answer, please? They were the first sisters to win the US Open tennis. US, very good. Okay. Mandy, el nombre, por favor. Sigue siendo iPhone. Let's have a look at number 3. Vanessa. Okay, teacher. Cada vez que se desconecte y entro de nuevo me la cambio. Lo sospeché, sí, señor. Number 3, Valentina Ortiz. Where did women get the right to vote for the first time in 1918? Valentina. No la escucho. Ah, okay. Sorry. You said United States. Is it in the United States, Stephanie? Yes, miss. Is it? No, British, United Kingdom. It was on United Kingdom. They were talking about like the history also in United States, but in that year in particular, it was on, excuse me, in the United Kingdom. Let's have a look at number 4. Sergio, why did Anush Azari become famous in 2006? C. Could you read the answer, please? She became the first female space tourist. She became, very good. Let's continue with question number 5 over here. Yes. Teacher, the question 3, what is the New Zealand? No, but it's B. No, it's the New Zealand. The United Kingdom was it was 23 years after New Zealand. Okay, well, maybe we can check the script and then we can see the information. I will see that in a moment, Kiara. Thank you. But let's continue with this part and then we will get back to the script of that part of the questionnaire. Okay. Let's continue with Natalia. What about number 5? Which woman flew into space in 1963 for the first time?
B. Okay. What is the name? Valentina Tereshkova. That's it. Very good. Let's continue with Mandy. What about number 6? What happened to Pratibha Patil on 25th July 2007? She became the first female president of India. That's it. Very good. What about number 7? I'm going to ask Maria Vega. Who was the first woman to climb to the top of Mount Everest on 16th May 1975? Junko Tabei from Japan. Okay, very good. And our final question, number 8. Who was the first woman to win an Oscar for Best Director? Manuela Ortiz. Sí, Catherine, I don't know, Bigelow. Bigelow. Okay. Which year? In 2010. That is one possibility. Very good. Well, let's have a look at number 3. Kiara says that it was New Zealand. Teacher, sorry. It's the new United Kingdom in 1918. Okay, very good. But you know, in some cases, why not maybe let's say the book, why not has a mistake or something, we can check it. A veces pasa, de pronto se equivoca y uno cuando escucha dice, no, mire, la respuesta era tal otra. Puede ocurrir. Entonces, bien, Kiara, no le dé pena luego volver a preguntar o decir, no, a mí me parece que la respuesta es tal. Cualquier cosa lo habíamos vuelto a escuchar, habíamos hecho como la revisión, porque pues, no debería pasar, se supone que siempre viene con las respuestas perfectas y correctas, pero pues es una opción. Very good, guys. Well, I was telling you that on this part in particular, we were talking about questions. I know that you know how to make questions. Precisamente la idea de ese primer Kahoot era ver qué tanto nos acordábamos de hacer preguntas y evidentemente ustedes se acuerdan. Entonces, esto es más como por terminar de afianzar, por decirlo así, eso que ustedes saben. First of all, when we're talking about the questions, we have to be very careful on the organization, right? Remember that first of all, we need the question word. In this case, we are talking about the auxiliary did. Now, guys, remember, we use did if we are not talking about a question with the verb to be. Ya nos dimos cuenta en el Kahoot que si lleva did, no va el verbo to be. Ambos no pueden ir juntos. Puede que suene obvio, pero pues dejémoslo lo más explícito posible. Let's continue with the idea of the questions using did. Then we have the base form of the verb. You already know that when we're talking about the base form, we don't need any type of transformation. En ese momento no importa si es regular o irregular. Gracias, entre comillas, a que tenemos el did. Él se encarga de hacer esa tarea. Recuerden en el Kahoot que algunos de pronto escogieron el auxiliar más el verbo transformado. Dejemos que el auxiliar trabaje, por decirlo de alguna manera. Ya con eso, digamos, no es necesario hacer ningún tipo de transformación. And then finally, we had the subject, you know. Could be a pronoun, could be a noun, could be the name of a person. So it's like the typical type of questions. Now, we also had, let's say, other types of questions, like the case of question number 5, that we begin with the question form and the past form of the verb. In this case, because we refer to the subject of the question. Ese tipo de preguntas como, what happened? In this case, which woman flew? We already have the verb in past. We are talking about the subject. Let me see something. Okay. But at the end of the day, guys, making questions is something that it is very simple. Of course, depending on the context, we can see how formal or informal they can be. Ustedes se han dado cuenta también que en conversaciones de pronto simplemente es oración con gramática afirmativa y póngale la entonación. Y ya se volvió pregunta. Like, you went to the movies yesterday? La volví pregunta. ¿Pero por qué? Porque el contexto me lo permite, estaba hablando con alguien de confianza, era un momento muy informal.
Y en términos de comunicación está bien, pero como algo que les he insistido siempre desde el inicio es, uno tiene que ver según el contexto qué tan informal puede ser. Y al final del día la idea es que ustedes sepan muy bien cómo, digamos, todas las reglas y luego decir en qué momento pueden ser súper informales y en qué momento sí tenemos que manejar toda la estructura como tal. ¿Ok? Well, guys, I'm gonna share an activity with you. It's not a Kahoot. In this case, we're going to practice a little bit more all the information or the questions with the verb to be. No las hemos repasado tanto, no las encontramos así como por encimita, por decirlo así. Y le vamos a dar, digamos, la oportunidad, por decirlo así, de repasarlas el día de hoy. Guys, I'm going to send you a link to this live worksheet. Primero les voy a dar la instrucción para que me presten toda su atención y luego les comparto el link. ¿Ok? In this case, of course, we continue talking about the topic that we care, that says questions in the past. As you can see, here we have some words. In total, we're going to have 12 questions. What you have to do is to organize the words in the order that they correspond. Puede que suene obvio porque a la vista podemos sacar la conclusión, pero esas 4 palabritas pertenecen a la primera barrita que está aquí arriba y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Arrastrar las etiquetas. Let me zoom in a little bit. So, in all the cases, we have the answer of the question. So, we would say who, where. Vamos a la primera manera de ejemplo, obviamente. The first paleontologists. Cuando vayan a arrastrar la etiqueta, asegúrense de que la acercan a toda la esquinita, ¿listo? Porque si de pronto lo que hacemos es como, digamos, bueno, por acá o acá, no se va a devolver y no nos va a permitir. Entonces, fíjense que siempre va a ir hacia la esquina de la izquierda, la parte de arriba, para que en efecto quede ya, digamos, bien colocada, por decirlo así. Puede nuevamente que suene obvio porque abajo podemos sacar la conclusión. Ninguna etiqueta sobre ninguna se repite. Entonces, organizamos las palabritas, vamos bajando. Revisamos la respuesta, obviamente, también, para que veamos la idea o la intención de cada una de las preguntas. Y ya cuando tengamos todas las preguntas, digamos, organizadas o ya listas, le vamos a dar clic, o se les va a aparecer o finish, o a veces aparece en español y dice terminado. Y también está bien, ¿listo? Ahí les van a salir 2 opciones, la misma idea. Puede que les salga en inglés o en español. Ustedes van a escoger esta primera que está acá, que dice check my answers o sale comprobar mis respuestas. Aquí dice email, ustedes no tienen que enviarme ningún correo de nada. Aquí inmediatamente revisamos las respuestas. ¿Listo? Obviamente me está marcando rojo porque no hice nada. Mientras que la primera, que fue la que quedó bien, pues ya cuenta como puntico. Y ese es el puntaje que sale. ¿Listo? 1/10 y eso es lo que ustedes me van a compartir en el chat, el puntaje y pues obviamente también vamos a socializar las preguntas. Para los que ya conocen Live Worksheets, pues ya saben cómo es el sistema. Para los que no, ¿qué pasa? Digamos que sale 9/10. Digamos que una quedó mal. Ya al enviarlo, ya que nos envíe, por decirlo así, el puntaje total, no nos permite hacer ninguna corrección. Ya digamos que como quedó, quedó. Ahora bien, cuando yo les envíe el link, ustedes van a tener 10 minutos, que es una buena cantidad de tiempo para realizar la actividad. Pero si ustedes la hacen, digamos, de rapidez y a los 3 minutos sale que el puntaje es 5/10, venga, tenemos más tiempo, listo, como para revisar bien las etiquetas, asegurarnos que las preguntas nos queden bien y no que, no, solo saqué 5 y ya, y el resto de tiempo todavía lo podemos mejorar. En ese caso ya tendríamos que actualizar la página o bueno, abrir otra pestaña para rescatar, por decirlo así, las que nos quedaron bien y solo revisar las que nos quedaron mal. Pero sí obligatoriamente tendríamos que hacerlo en otra pestaña. ¿Listo? Guys, respecto como al funcionamiento acá de la página, ¿alguna pregunta? No les he enviado el link, pero por el momento quiero saber si la instrucción y la funcionalidad acá quedó clara. Señora. Okay, guys, remember, we already Yes, teacher. practiced the questions, let's say the regular questions using did with the Kahoot. In this case, our attention is, let's say, aiming at the questions with the verb to be, of course, in past. You have the link now in the chat. Si lo van a hacer desde el celular, les aconsejo que configuren el explorador como sitio de escritorio. Todos tienen esa funcionalidad para que puedan arrastrar la etiqueta.
De lo contrario, se van a demorar más tiempo y va a ser un poquito más complicado. No es imposible, todos, ya sea si están usando Chrome, los tres punticos, si es así con Firefox, las tres rayitas y sale sitio o escritorio para que les permita hacer el arrastre más fácil. Quienes están haciendo la actividad de pronto desde el celular o desde, no sé, una tablet, un iPad, whatever. Si están desde el computador, pues normalito arrastran la etiqueta y ya. Guys, todos fueron ingresar. ¿Alguien de pronto le da guerra? Recuerden que ingresen y solo les sale esto. De pronto ustedes dicen, ay, pero no me sale la actividad. Bajen para que ya les aparezca la guía como tal. ¿Ingresamos todos sin problema? Yes. Okay, guys, perfect. Remember that you're going to have up in this moment, you're going to have 10 minutes. Okay, let's begin. Teacher, a mí no me deja arrastrar la palabra. ¿Está desde el computador o desde el celular? Ok, ya me funciona. En el computador. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, a veces se demora unos segunditos en cargarte, debe ser eso, sospecho. Pero bueno, qué bien, nada más ya se pide.
Teacher, sorry, I have a question. Yes, Beatriz, tell me. Before the finish, where is the check? I don't find. Okay. So when you finish organizing the 12 questions, you click on finish and then the other possibility says check my answers or comprobar mis respuestas. It may appear in Spanish as well. Okay, thank you, guys. Okay, welcome. And teacher, I check my answer, but I send them. I say to mail and you for you. No, it's not necessary to send the email. It's just like an activity to practice here. So you Okay. don't need to send this, no. Only check my answers o comprobar mis respuestas. No problem. Well, let's see how many of you. 9. We have 14 answers out of 19. Anyway, we still have like 3 minutes left. Well, guys, time's up. Let's have a look at the answer key. Okay. Well, the good thing is that most of you got most of the correct answers. Probably you were using like let's say, why not the extra time. Quizás de pronto se les quedaron varias por corregir. Aprovechaban, por decirlo así, le daban una mirada a
a la pestaña nuevamente. Por confirmar simplemente. Let me share this properly so you can compare, okay? This is our answer key. We had the second one, where was the first dinosaur exhibition? The third one, when was this exhibition? Ahí quedó cortadita, pero era una N. What was the biggest dinosaur? How big was the velociraptor? Me tapa acá la barrita. Number 6, why were dinosaurs so large? We already know that large is a synonym of big, of course. When was the Tyrannosaurus alive? How long was the Apatosaurus tail? What colors were the dinosaurs? When was the Jurassic period? What was the Velociraptor's favorite meal? When was the Triceratops? Yes, so strong. In this case, only talking about the verb to be. Remember that we need to keep in mind aspects of number like plural or singular. For example, in the case of number 1, estamos hablando de varios paleontologists. So we have to use were. If it is singular, we only use was. Puede que suene obvio, pero pues son esos pequeños detalles que pulen las respuestas. Guys, do you have any question? When the first person, the auxiliary is where? The first person in singular? Yes, for example, I were or I was. When we're talking about past, is was. I say I was. Okay, thank you, teacher. Yes. There is a possibility to use it with where, but it's in a different context. It is when we're talking about like, I don't know, something hypothetical. Like if I were a millionaire, I would buy, I don't know, many cars, something like that. So it is possible, but it is because it is a kind of imaginary situation. Entonces, esa combinación existe, no te voy a decir que es 100% incorrecta porque sería un gran error de mi parte, pero es un contexto diferente, algo hipotético. Como si yo fuera, y ahí podemos usar el I were, pero es por eso, porque estamos hablando de algo imaginario, por decirlo de alguna manera. Pero si estamos en la línea 100% del pasado simple del verbo to be, sí tiene que ser sí o sí con was. Okay. Beatriz, thank you. Okay, guys, let's have a look at our final exercise on our books. Let's have a look at, this is going to be part 2A. This is very simple, and we will use these questions tomorrow. Let's have a look at the instruction. What does the instruction say? Please, Beatriz. What? Okay. Complete the question with the words in the box. Very good. Pretty simple instruction. We have did, started, study, was, that you're going to use it twice, and where. The idea that you are going to complete the questions with the words that we have in here. Remember the Kahoot. Les insisto mucho por el Kahoot porque, digamos, ahí vamos analizando cada una de las preguntas y veíamos qué se le tiene que agregar, qué se le quita y qué definitivamente nunca puede ir junto, por más de que en español pareciera que puede ir junto, pero no. Be very careful. In all these cases, we have 5 questions, okay? Only with the words that we have in here. I know that it is a pretty simple exercise for you. In this case, we're talking about like general aspects of your life. Anyway, guys, you are going to have 4 minutes para asegurarnos que las completemos de la forma apropiada. ¿Listo? Pretty simple. 4 minutes starting now. Let's complete the questions, our final exercise.
Okay, guys, thumbs up. With this final exercise, somehow we summarize what we have been studying today, talking about questions. Como se dan cuenta ya aquí, digamos que juntamos, resumimos todo, tanto usando did como usando verbo to be, que esa viene siendo la idea, no quedarnos, digamos, única y exclusivamente con las de did. Ok, Andrés, menos mal, ya para la segunda parte, entonces, ojalá funcione sin problemas. Pues, Andrés. How is question number 1, please? How old How old, okay? was you when you okay. Again. Okay, How again. old were you when you study learning English? That's better, Andres. Thank you very much. That will be number 1. Let's have a look at number 2. Marlon, please. Aló. Señor, number 2. When was your first English lesson? That's it. Very good. What about number 3, Jennifer? Jennifer Paola. Where did you first study English? That's it. Very good. Number 4, Juan Sebastián. What did the name of your first English teacher? Not really. Y Or did la usamos en la tercera. what was? What was? Ahí sí, ya. Y bueno, ¿cuál nos queda en number 5? Kiara, please. What did you start in your last English lesson? No, pero started la dijo Andrés en la primera. Study. 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 That's the one. Anyway, let's have a look at the answer key. Como les decía, ya combinando todo, por decirlo de alguna manera, en algunos casos, fíjense, la primera de alguna manera es como compuesta, usando el when, haciendo pues referencia a que estamos hablando de 2 eventos que van ocurriendo, por decirlo así, al tiempo. Y bueno, pilas con el did. Recuerden que si va el did no puede ir el was, viceversa, ya que el was él mismo está haciendo de auxiliar y de verbo, está cumpliendo como esa función como tal. Guys, avisos generales. La idea es que ahorita para la segunda parte de la sesión ustedes ya ingresen al link oficial al que deberían estar usando en este momento. Si llegado el caso, digamos, sigue fallando, por ponerlo de alguna manera, ingresarían a este link que usamos hoy de manera remedial emergencia, ¿listo? Pero cuando vayamos a iniciar la segunda parte a las 8, ingresen primero a nuestro link oficial. Quiero pensar que ya pues no va a haber ningún problema para la segunda parte, entonces para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Eso por ahí. Guys, algo pues que se me pasó al inicio de la sesión, pues precisamente por el problema con Zoom y etcétera y el tiempo, es para cuando ustedes tengan que enviar excusas o dar como más detalles referente a la información de cuando no pueden asistir y todo eso, la idea es que se envíen a los correos de coordinación y también a las de seguimiento. Si ustedes recuerdan, en el segundo día, cuando les envié el correo con la información del curso, la información del proyecto, bueno, más bien les muestro el correo para no ponerlos a adivinar. También ya se los envié hoy a Natalia y a Sergio. Esto no es. Esto tampoco es. Lo siento, tantas pestañas juntas. Enviados acá. Entonces,
Yo les compartí acá como el cronograma, la información general del curso. Aquí está la dirección de correo tanto de la coordinadora como de la coordinadora de seguimiento, ¿listo? Que son las personas como encargadas de evaluar los casos y pues hacer, digamos, el estudio pertinente de esas justificaciones que ustedes envían de las inasistencias, ¿listo? Para que tengamos como en cuenta ese protocolo como tal. Igual ustedes también a veces me cuentan, me envían de, me está fallando, tengo un problema, etcétera, pero pues tratando como de mantener digamos, el orden, por decirlo así, de todos los casos, la idea es que enviemos eso a coordinación, ¿listo? Guys, do you have any question? No, miss. Thank you, Catherine. Well, guys, entonces, bueno, espero que para la segunda parte puedan ingresar al link normal. Si no, pues no olviden de remediar la emergencia que usamos el día de hoy. Guys, muchísimas gracias, como siempre, por su paciencia, por su participación. See you tomorrow. Have a great evening. Bye, bye. 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 Thank you. Teacher. Take care, everybody.